Religión y videojuegos, dos conceptos que parecieran no tener nada que ver el uno con el otro. Sin embargo, están más relacionados de lo que podríamos llegar a pensar, pues no solo existen videojuegos ambientados en relatos religiosos, sino que además, en algunos productos se llega a utilizar el discurso religioso como una crítica hacia este mismo. El objetivo de este trabajo es demostrar que el discurso religioso presentado en el universo del videojuego Halo está basado en el discurso empleado en la religión católica apostólica romana. Pero antes de cualquier análisis y comparación, debemos comenzar por definir los dos conceptos que son la columna vertebral de esta investigación. La RAE define los videojuegos de dos maneras: juego electrónico que se visualiza en una pantalla, y dispositivo electrónico que permite, mediante mandos apropiados, simular juegos en las pantallas de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico. Estas dos definiciones son lo suficientemente sencillas como para comenzar con este breve pero necesario viaje hacia la historia de los videojuegos. Tomando en cuenta las definiciones antes mencionadas, el primer videojuego podría ser Nought & Crosses del año 1952, desarrollado por el profesor Alexander S. Douglas, y la que podría ser considerada la primera consola de videojuegos sería la Magnavox Odyssey, que salió al mercado en el año 1972 y que fue desarrollada por Ralph Baer, Albert Maricon y Ted Dabney. Nought & Crosses y posteriormente la Magnavox Odyssey fueron los productos responsables de que la en ese entonces recién nacida industria de los videojuegos comenzara un viaje que incluso a día de hoy sigue sorprendiendo a muchos. Tras años de innovación y evolución, surgió la franquicia que originó este trabajo de titulación. Un 15 de noviembre del año 2001 nace Halo, desarrollado por Bungie y pensado originalmente como un videojuego para los dispositivos Mac de Apple. Halo terminó por convertirse en el buque insignia de la nueva consola de videojuegos Xbox de la compañía Microsoft. El primer videojuego de Halo se llamó Halo Combat Evolved. El combate ha evolucionado, y a pesar de que este título pueda sonar bastante pretencioso, no era para menos, pues el título desarrollado por Bungie tomaba elementos de otros juegos como Doom o Half-Life y los llevaba a otro nivel, aprovechando al máximo el hardware de la recién salida Xbox. El Covenant fue otro de los puntos más interesantes del videojuego. Estos antagonistas eran una alianza alienígena conformada por distintas especies, cada una con un comportamiento y armamento específicos. Además de todo esto, en entregas posteriores se profundizaría en el sistema de creencias y motivaciones de este enemigo galáctico, que más adelante se revisará y comparará con elementos del segundo gran concepto de este trabajo. Comencemos por definir qué es la religión católica, y para esto debemos separar este concepto en dos: religión y católico. La RAE define la religión como un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y de temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Por otro lado, tenemos la catolicidad, concepto explicado por Jean-Baptiste Durossel y Jean-Marie Mayeur en su libro Historia del Catolicismo. Se le llama católica porque está difundida en el mundo entero, de un extremo a otro de la tierra, porque enseña universalmente y sin excepción todos los dogmas que deben conocer los hombres. Además, porque somete al verdadero culto al género humano todo, príncipes y simples particulares, sabios e ignorantes. Contando ya con estas dos definiciones, podemos concluir que la religión católica es un sistema de creencias y dogmas universales que se asume como la única religión verdadera, con el deber de ser enseñada a toda la población. De acuerdo con la tradición de la Iglesia Católica, esta misma fue fundada por Jesucristo en el siglo I. Esta tradición nos dice que el mundo fue creado por Dios en 6 días y que el séptimo descansó, y si bien para la religión católica solo existe un Dios, también hay otros seres celestiales que habitan en el llamado reino de los cielos, siendo estos los ángeles, los arcángeles, los principados, las potestades, las virtudes, las dominaciones, los tronos, los querubines y los serafines. Pasando a un plano más terrenal, es muy importante conocer la jerarquía de la Iglesia Católica como institución.
siendo el Papa la máxima autoridad en toda la Iglesia, seguido por los cardenales, que fungen como consejeros y colaboradores cercanos al Papa. Los arzobispos son quienes suelen estar al mando de las arquidiócesis, que son provincias cuya jurisdicción se encuentra a cargo de un obispo. Estos obispos son los sucesores de los 12 apóstoles de Cristo, esto de acuerdo con la religión católica, y tienen jurisdicción sobre sus diócesis y todos los fieles que las conforman. Los presbíteros, también llamados sacerdotes, son los colaboradores de los obispos y cuentan con jurisdicción parcial sobre sus fieles. Estos sacerdotes están a cargo de las parroquias de la diócesis. Los diáconos son auxiliares de los presbíteros, y los hay de dos tipos: permanentes, que realizan esta labor por mero servicio a la comunidad, y los transitorios, que son aquellos que esperan recibir en algún momento el sacramento sacerdotal. Existen otros conceptos y puntos relacionados con la religión católica que vale la pena conocer, pero que se mencionarán en un momento, cuando se compare y analice el discurso de esta religión y la del Covenant. El gran viaje, que es la promesa de vida eterna de la religión Covenant, tiene un trasfondo bastante parecido al mito católico. Obviamente no es igual, pero la influencia de una narrativa en otra es indudable. Así que vamos a revisarlo. Hace miles de años existió una raza alienígena conocida como los Forerunner. Dicha raza era los seres más avanzados cultural, social y científicamente hablando de toda la galaxia. Sin embargo, todos estos avances no los salvarían de la amenaza que estaba por llegar. Un parásito que se alimentaba de todo ser orgánico inteligente llegó a las sociedades Forerunner, que no hicieron más que caer una por una. Todo parecía indicar que el Flood, que era el nombre de este parásito, era invencible. Desesperados y avergonzados por no poder terminar con la amenaza, los Forerunner llegaron a la conclusión de que la única forma de acabar con el enemigo era matarlo de hambre. Fue entonces cuando tomaron la decisión de crear Halo, un conjunto de mundos artificiales en forma de anillo que al mismo tiempo eran armas y que tenían como finalidad acabar con el suministro de alimento del Flood, es decir, terminarían con toda la vida en la galaxia. Y aunque esta medida puede sonar muy extrema, los Forerunner tomaron sus precauciones. Recolectaron muestras de ADN de todos los seres conocidos, muestras que serían llevadas a sus respectivos mundos por organismos mecánicos creados por los propios Forerunner, para asegurarse de que la galaxia gozaría de vida una vez más. Tras estar todo listo, los 7 anillos que conformaban el sistema de Halo fueron activados y tanto el Flood como toda la vida fueron aniquilados. Después del disparo de los anillos, el plan de los Forerunner siguió y todas las especies de la galaxia volvieron a ver la luz, todas menos una. Los Forerunner consideraron que acabar con el Flood a través de un genocidio era un pecado que pagaron apagando la luz de su raza para encender la de todas las demás. Siglos pasaron y el Covenant se encontró con la tecnología Forerunner y la interpretaron como un mensaje dejado por dioses. Llegaron a la conclusión de que los anillos de Halo fueron instrumentos sagrados utilizados por sus ahora dioses para trascender a otro plano de la existencia, y el Covenant nombraría este camino hacia sus dioses como el Gran Viaje. En contraposición a todo esto tenemos a la Iglesia Católica y su tradición religiosa. Como dijimos anteriormente, de acuerdo con la creencia católica, Dios creó al mundo en una semana y puso en él a todos los seres que lo habitarían, entre ellos a la raza humana, siendo esta la creación más importante del Dios católico. Los humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, sin embargo, este último los dotó del libre albedrío, lo que, entre otras cosas, trajo el pecado a la vida de la magna creación de Dios. Muchos fueron los castigos de Dios hacia la raza humana por sus pecados, esperando que dichos castigos hicieran que los humanos aprendieran a comportarse. Algunos de ellos fueron la destrucción de Sodoma y Gomorra y el diluvio de 40 días y 40 noches que da pie al relato del Arca de Noé. Los humanos parecían no entender, por lo que Dios recurrió a un último plan: enviar a su único hijo hecho hombre para liberar a los hombres de sus pecados. Jesucristo murió crucificado en la cima del monte Calvario. Fue sepultado y resucitó al tercer día para ascender a los cielos junto con su Padre. Todo esto de acuerdo a la tradición católica. Y quizás se estén preguntando, ¿qué tiene que ver un relato con el otro? Y eso es lo que veremos a continuación. En ambas religiones existe una deidad a la cual se adora, siendo los Forerunners para el Covenant y Jesucristo para la religión católica. En el universo de Halo existe un peligro que amenaza con terminar la vida en toda la galaxia. Dicho peligro es el Flood,
enemigo que de hecho en el segundo juego de la saga suelta una frase bastante interesante. Yo soy un monumento a todos sus pecados. Dentro de la narrativa católica, dicha amenaza son los pecados de los propios hombres que terminarían por hundir a la humanidad en un mundo de odio, caos y destrucción. El Covenant venera y le reza a la tecnología Forerunner, especialmente a los anillos de Halo, armas que terminaron con toda la vida, incluyendo la de sus creadores. Para los católicos, la cruz en la que Cristo murió es un símbolo de paz y de salvación. Es utilizada para rezar, e incluso podemos verla en las iglesias como un elemento importante de estas. En ambas mitologías, el arma o instrumento de muerte, que es utilizado como símbolo principal de sus respectivas religiones, fue utilizado para terminar con la vida de las respectivas deidades adoradas, que posteriormente, y de acuerdo con las tradiciones de ambos dogmas, trascendieron y se encuentran ahora en otro plano de la existencia superior al que habitamos nosotros. Otra coincidencia entre ambas religiones es en la organización de sus líderes. Dentro de la religión Covenant existen los altos profetas, líderes políticos, religiosos y militares, y su contraparte católica sería el Papa. El sumo concilio serían los cardenales, que se encargan de aconsejar y trabajar junto con los altos profetas por el bien de su religión. En el caso de los arzobispos y obispos es un poco más complicado, pero algo similar serían los líderes de las tribus de cada una de las especies que conforman al Covenant, pues si bien tienen autoridad sobre los soldados de menor rango, siguen respondiendo a los altos profetas. Los presbíteros y los diáconos son más sencillos de definir, pues existen ciertos elementos del Covenant que se dedican a llevar a cabo ritos que podrían ser el equivalente a las misas católicas. Otro punto que comparten ambas religiones es el Gran Cisma, un evento que en la religión católica termina por dividirle la iglesia de Oriente y Occidente, y dentro del Covenant, esta separación da como resultado la creación del Covenant Tormenta, que es más fanático que el original, y las espadas de Sangilios, llamado así en honor al planeta de los Sangili, especie fundadora del Covenant. Dicha facción es más liberal que el Covenant original. Tanto para el Covenant como para el catolicismo, esta separación fue causada por diferencias de pensamiento, intrigas y traiciones. Ahora bien, lo planteado en Halo va más allá de referencias o semejanzas con la Iglesia Católica. En este universo ficticio, los religiosos son los malos. La fe y el fanatismo del Covenant llega al grado de exterminar todo lo que consideren que va en contra de su religión o que sea una herejía o blasfemia contra los Forerunners. Esto desencadenó una guerra de 28 años contra la humanidad. Halo nos demuestra lo peligroso que puede llegar a ser el fanatismo, y por mucho que estemos hablando de un videojuego, estas son cosas que ya han pasado. Podríamos tomar el ejemplo de las cruzadas o de la Santa Inquisición, y quizás se estén preguntando, ¿es entonces Halo un juego antirreligión? Definitivamente no, simplemente nos demuestra de una manera bastante creativa el por qué no hay que caer en el fanatismo. De hecho, las espadas de Sangilios son la representación de vivir una religiosidad más sana, pues si bien siguen profesando una fe, la creencia del gran viaje desaparece, creencia que recordemos terminaría no solo con la vida de las especies del Covenant, sino con la vida de todas las especies de la galaxia, y además, ya sabemos qué es lo que comparten ambas religiones, y es evidente la presencia de elementos de la religión católica dentro del Covenant. Pero ¿qué significa esto para la comunicación? ¿Cuál es el futuro de los videojuegos dentro de este campo de estudios? A lo largo de la carrera se nos repite una frase hasta el cansancio: todo comunica. Y a pesar de que todo comunica, siempre se analiza lo mismo, las mismas 5 películas, los mismos 3 libros, pero la sociedad avanza, y con ellas las formas de comunicarse. Si el ejército estadounidense quisiera reclutar personal, ya no lo hace a través de carteles con un hombre bigotón que te señala diciendo que tú eres la ayuda. ¿Qué mejor forma de darte un sentido de pertenencia y del deber que un videojuego en el que eres un soldado del bando de los buenos, en el que tienes que acabar con la amenaza comunista? Incluso hoy en día existen videojuegos en los que se cuestionan paradigmas y posturas políticas y sociales, como lo es BioShock y su ya icónica frase: al final, ¿qué distingue al hombre libre del esclavo? ¿Dinero? ¿Poder? No. El hombre elige. El esclavo obedece. O juegos con narrativas un poco más confusas y enredadas, pero que nos hacen cuestionarnos nuestra propia humanidad. Todo comunica, pero si no somos capaces de ver lo importante y significativo que es que un videojuego tome a una de las religiones más grandes del mundo como inspiración para su propio universo, y al mismo tiempo como una crítica hacia el fanatismo y las atrocidades que éste hace que las personas lleguen a cometer, seremos obsoletos.
obsoletos en un mundo que cambia sus formas de comunicar, formas de las que a día de hoy me atrevería a decir que sabemos muy poco.